I live. Mm-hmm. Um, um, I give up um, 5:15 more or less, Mm-hmm. and I prepare I prepare to the work. Mm-hmm. Uh, so I drive to arrive at the school. Um, Finally, come to my home to 3 o'clock more or less. Mm-hmm. I take lunch for with my family, my daughter. Mm-hmm. And after that, I go to the office. Mm-hmm. Finally, I go to sleep 11 o'clock, more or less. Yeah, it's my. Okay. Perfect. Thank you very much, Giovanni. Thank you, guys. Okay. Now, this moment, I'm gonna present the the. Let me check. Give me a second. And I'm gonna give you one of the worksheets that you had for homework. La vamos a hacer en 3 minutes. Muy rápidamente, ¿eh? Denme un segundo, se las voy a compartir por aquí. Mm, Give me a second. Mhm.
A ver, vamos a hacer este que es un poquito más complicado, chicos, para ver si queda claro. Aquí vamos a ver cuál es si ya podemos identificar cuando va un pronoun, es un personal pronoun, lo que es el I, he, she, o un possessive adjective, que es el my, your, his, her, o un possessive pronoun, que son los que vimos ayer. Entonces se los voy a proyectar, está un poquito más complejo, pero vamos a ver si ya lo podemos realizar. Give me a second, aquí se los voy a poner. Lo vamos a hacer lo más rápido posible. En cuanto ustedes lo terminen, me dicen para revisarlo. Right here. Can you see it, guys? ¿Si lo alcanzan a ver? Yes. Ok. Vamos a hacerlo rápidamente. Entonces, 3 minutes. Finish. Ok, vamos a darle 2 minutitos más a los demás que terminen. So,
¿Puede poner la imagen, porfa? Thank you. Finish. Ok. Vamos a empezar a checarla de una por una. Si no hemos terminado, no se preocupen. Ahorita entre todos la revisamos. Number one. Who wants to read number one? Who helps me? ¿Quién me ayuda? Yo, teacher Excel. Number Okay, one. come on. My sister bought the new car last week. The car is hers. Okay, very good. Option B, hers. Option My, B. Yes, very good. My sister bought that new car last week. That car is hers. Okay, perfect. Chicos, si alguno tiene, cuando decimos la respuesta correcta, si alguien dice, yo tenía otra y no sabe por qué, háganlo saber, ¿eh? Number two, who wants to read number two? Me, Janet. Okay. The blue car isn't my sister's car. The green one is her car. Option A. Option A. Excellent. Very good. That blue car is in my sister's car. The green one is her car. Perfect. Next one. Who wants to read the next one? Me, teacher. Okay. Excuse me. Have you seen my cell phone? I lost it. Excuse me. Have you seen my cell phone? I lost it. Very good. My option A. Thank you, Giovanni. Next one. Who wants to read the next one?
No one? A ver, yo la voy Me a leer teacher. entonces. Ah, ok, come on. That dog belongs to me, to my neighborhood. Is our dog. The E. Option A. Okay. Uh, That dog belongs to B. my neighbor. Dice, ese perro belongs es pertenecer, chicos. Dice, ese perro pertenece a mi vecino. A mi vecino. I have other option. I have option C. Option C. Yo también me iría por option C. Porque dice my Yo neighbor. pensé que era Neighborhood. vecindario. Ajá. Sí. Sí, escuché cuando estabas leyendo que dijiste neighborhood. Pero dice Sorry. my neighbor, a mi vecino. Entonces, desde ahí empezamos que es singular porque dice my neighbor. Entonces, debe ser Yeah. un hombre o una mujer. Y el our, perdón, lo descartamos porque pues es plural para nosotros, después el their para ellos. Entonces, el único que quedaba en singular era option C, que era his, para un hombre. Entonces, sabemos que su vecino es un hombre. So, my neighbor eats his dog. Very good, Giovanni. Thank you. And thank you, Janet. Next one, number 5. Who wants to read number 5? A ver. Miss Laura. Ujú. Dice, is this your pen? Does it belong to you? Mm-hmm. Is this your pen? Does it belong to you? Yes, option C. Little C. Letter C, option C. Very good, Laura. Thank you. Number 6. Who wants to read number 6? Me. Mm-hmm. No, that's not mine. Option B. That pen is blue. My pen is green. Okay, no, that's not mine. Option B. ¿Verdad, Janet? Sí, it's option B. Okay, so. Sí, dijo. Okay, entonces, no, that's not mine. No, esa no es la mía. That pen is blue. Esa pluma es azul. My pen is green. Yes, so option B. Thank you very much. Next, number 7. Who wants to read number 7? Me, Excel. Okay. Option C. Our home is located downtown, so it's close to my work. Okay, yes. Yes. Our home is located downtown, so it's close to my work. Option C. Very good, Itzel. Number 8. Who Me wants teacher. to read? Yes. My brother doesn't like his new job because it is very boring. Option A, ¿verdad? Yep. Yes, my brother doesn't like his new job because it's very boring. Thank you very much. Next, number 9. Me. Mm-hmm. The cat was hungry and tired, so it ate all its food and fell asleep. Asleep. Mm-hmm. Es que no las digo. Sorry. Option A, ¿verdad? Letter A. Yes. Option A. Yes, very good. Thank you. Yes, option A. So it ate all its food, toda su comida. Option A. Thank you. Next, number Me. 10. Mm-hmm. It's not theirs, it's ours. We bought it yesterday. Option C. Option C. It's not theirs. No es de ellos. No es nuestra. It's nuestra. Es nuestra. Nosotros la compramos.
Nosotros la compramos ayer. So it's ours. Good. Next, number 11. Me? I'm sorry. Come on. Number 11. What time does your English class begin? Option C? Sí. Yes, option C. What time does your English class begin? ¿A qué hora empieza tu clase de inglés? Very good. Thank you. Next, number 12. Me, teacher. Okay. My friend is over there by the cafeteria. Can you see him? My friend is over there by the cafeteria. Can you see him? Excellent. Option B, my friend. Next, number 13. Me. Her friend says it's her, but I think it belongs to them. Option A. Nada más que aquí, option A, sería, aquí sabemos, chicos, como no hay al lado, como al lado de donde vamos a poner ya sea el object pronoun o el subject pronoun o simplemente el pronoun, al lado no hay nada. Entonces, de ahí de entrada vamos a saber entonces que tiene que ser uno de los que vimos ayer, de los possessive pronouns, porque no hay nada, va a estar implícito. It is Y B, de ahí, teacher. ¿mande? Bueno, tengo otra respuesta, es B. Ajá, No sí. sé si estoy bien. Porque ahí el her, Janet, el her, pues es un es un possessive adjective. Possessive adjective. Al lado tendría que ir algo. Por ejemplo, her homework, her car, her keys, her house. Si estuviera correcto si dijera hers. Ahí sí sería un possessive pronoun de los que vimos ayer. Hers. It's hers. Es de ella. Pero no, es un possessive pronoun que dice es su, y al lado tendríamos que poner su carro, su cabello, su cara, no sé. Entonces ahí el único que está, el possessive pronoun, el único que existe es el be, el de his. Acuérdense que el de his no cambia el adjetivo posesivo ni el pronombre posesivo, es igual. Entonces aquí, pues obviamente estaría como possessive pronoun. ¿Sí me explico, chicos? No sé si Janet nada más tuvo ahí el detalle o los demás, pero ya les expliqué Sí, por qué. ¿Sí? que no Okay. tiene adjetivo. Exacto, no tiene un sustantivo al lado para que usemos el her, porque el her tendría que ser her book, her car, her mom, todo eso. Entonces, el único que podríamos utilizar sin un sustantivo al lado sería el his, porque el his, su possessive pronoun y su possessive adjective es igual. Entonces, ahí no hay diferencia. Es el único ahí. Ok, next one. Me. Yes. What do you like to do in your free time? Option A, ¿verdad? Option A, letter A. Letter A, yes. Perfect. Thank you very much. What do you think? What do you like to do in your free time? Excellent. Next one. A ver, ¿quién tiene la siguiente? The next one. Yo, teacher, Excel. Uh-huh. Es la number 15, ¿verdad? 15. Uh-huh. I don't think that sandwich is mine. I think is Yours. here. No, es que estaba entre they y A ver, ahí dice, I don't think that sandwich is mine. No creo que ese sándwich sea mío.
sea el mío más bien, sea Ajá. el mío. Ujú. Ajá. Dice, yo creo que es, y ahí como ya no vamos a tener sándwich otra vez, entonces tiene que ser a fuerza un possessive pronoun de los que vimos Ok. ayer, porque ya viene implícito. Y de ahí de los únicos, el único que tenemos como possessive pronoun es el yours. Yours, ajá. El her es adjetivo posesivo. Le faltaría la S. La S para que fuera possessive pronoun. Y también de igual manera el their. Para que sea possessive pronoun tendría que ser theirs. Ujú. Entonces el único que te ayudaría ahí sería el yours, que sí Yours. es un possessive pronoun. Entonces para que diga la oración, no creo que ese sándwich sea mío. Yo creo que es tuyo. Yours. ¿Sí, Thank you. Excel? Okay. Excellent. And finally, number 16. Yes, teacher. Okay. Is it his, hers, yours, or them? I really don't know. Is it his, hers, yours, ours, or what? Them. The C? Them? Option C. Yeah. Okay, dice. ¿Es Primero este? tenía B, Ajá. pero después la cambié a C. Según Santo Dios, yo. te hubieras quedado con el B, Giovanni. Rayo. Es que aquí habla, dice, Porque no sé si es suyo, ajá, no sé si sea suyo, o sea, de un hombre, no sé si sea, de no sé si ella, sea suyo de una mujer, no sé si sea tuyo, no sé si sea nuestro, no sé si sea de ellos. Hay de ellos. Sí, es lo único Sería que el faltaba. their. Ajá, exactamente, their. Porque el them, chicos, es un object pronoun, que también los vamos a ver. El object pronoun son cuando un objeto recibe una acción. Fíjense, recibe una acción, ¿eh? No muestra posesión, sino recibe una acción. Por eso es que decimos give me, give me. Ahí el me es un object pronoun. ¿Por qué? Porque quien está recibiendo la acción de dar voy a ser yo. O sea, yo le estoy diciendo a alguien, dame un dulce, give me a candy. O por eso decimos, I love you. El you es un object pronoun, ahí está como object pronoun, porque él está recibiendo la acción de amar. Le dices a alguien, I love you. Entonces, esos son object pronouns. Son parecidos a estos que estamos viendo, precisamente porque a veces nos confundimos cuál usar, pero en su momento también lo vamos a ver, los subject pronouns. ¿Ok? Y el them es uno de ellos. ok, Listo, teacher, thank you. chicos. Ok, entonces, veo que en general vamos bien con este tema, chicos. Este tema es muy complicado. Bueno, el tema no, esta actividad sí era un poquito complicada porque teníamos que interpretar todo para saber qué usar. Entonces vamos bien, estoy tranquilo con esto. Todos estos temas se utilizan a cada ratito y ahí los pueden estar practicando. Okay. ¿Cuál era la opción A? Sorry? La 8, ¿cuál era, teacher? Me quedé con la... Number 8 era my brother doesn't like his new job. His new job. La opción A. Mi hermano no le gusta su nuevo trabajo. Ahí sí tiene que ser un possessive adjective, porque al lado está new job, que sería el sustantivo. His new job, su nuevo trabajo. Hablando de mi hermano, de la posición de mi hermano. His new job. ¿Sí, Itzel? Es la A, ¿verdad? Option A, yes. Okay. Gracias. Any other question? No, teacher, thank you. Okay, let's continue. Entonces, ayer, chicos, estábamos en lo del... en lo del simple present, ¿verdad? Con affirmative, bueno, estábamos en los affirmatives, en el simple present, y de ahí salió lo de la tarea. Ahorita vamos a terminar con las negative que nos piden, las reglas, y si nos da tiempo vamos a checar este vocabulario que es de seasons y del clima, muy sencillo. Entonces, pero me urge más verlo del simple present para dejarles varias actividades del simple present porque son de los temas más, un poquito más complejos que tenemos ahorita. Entonces, en el simple present, guys, estamos viendo affirmatives yesterday.
Denme un segundo. Listo. Ok. Ok, entonces, chicos, a ver si me recuerdan, entonces ayer hablábamos nuevamente de una estructura, ¿verdad? Que les decía que era el subject, the verb, and the complement. Y por aquí teníamos, por ejemplo, the class. Tengo mi sujeto, en este caso la clase. La clase, el verbo de la clase sería empezar, comenzar. Entonces aquí estoy diciendo que la clase comienza a las 9, at 9 a.m. Y aquí entre paréntesis, chicos, si observan, vimos le agregué una S a este verbo, start, cosa que ayer cuando, por ejemplo, escribía I work on Saturday, por ejemplo. I work on Saturday. Entonces, fíjense, subject, verb, complement. Pero acá arriba, si observan, pues obviamente no agregué la S. Algunos de ustedes ya saben por qué, si no es que la mayoría, pero ahorita lo vamos a ver de cualquier manera. Entonces, otro ejemplo, podría decir yo aquí, vamos a poner, por ejemplo, Laura, en Itzel, sería mi sujeto. Mi verbo podría decir hacen. Hacen la tarea en la noche. Do the homework at night. En la noche. At night. Nuevamente, sujeto, verbo, complemento. Ok. Entonces, estas, chicos, son affirmative sentences. Affirmative sentences. Estamos afirmando que trabajo, estamos afirmando que la clase empieza a las 9 y que Laura e Itzel hacen la tarea en la noche. Estoy afirmando. Y aquí, de todos estos, en los verbos, en el único que sufrió un cambio fue en la segunda. Le agregué ahí una S, starts. Y esto se debe, chicos, a que mi sujeto, en el presente simple, tengo que estar atento a mis sujetos a las terceras personas singular. A las terceras personas singular son las únicas que van a modificar el verbo en el presente simple. Se le va a agregar S o a veces ES o a veces hasta una IES, dependiendo de cómo termine el verbo. ¿Se acuerdan cuando vimos cómo hacer plurales y que le decían, a ver, si su sustantivo termina en esta letra, la S no va a ser suficiente. Vamos a tener que agregar esto y esto. ¿Sí se acuerdan, verdad? Algo similar es con los verbos. Cuando les agregamos S, también vamos a tener que estar al pendiente de cómo terminan para entonces saber si la S es suficiente o le vamos a hacer algún otro cambio. Entonces, esta regla solamente va a aplicar para los sujetos de third person singular, que ustedes a lo mejor ya identifican quiénes son los third person singular. ¿Quiénes son estas personas? Singular, perdón. Singular. Hay varias maneras o varias formas de que una persona dice, esta es tercera persona singular. Yo en lo particular, chicos, yo siempre le digo a los alumnos, háganse 2 preguntas cuando intenten saber si es una tercera persona singular y hay que agregarle ese o no. Para que a un verbo se le agregue la S, es porque su sujeto, en el sujeto vamos a estar hablando de alguien más. Alguien o algo más. Someone
or something else. Cuando estemos hablando de alguien, someone or something, de alguien o de algo más. Por ejemplo, yo puedo estar hablando de mis amigos. Ahí yo estoy hablando de alguien más, de mis amigos. Puedo estar hablando de mi hermano, puedo estar hablando de mi perro, puedo estar hablando de los profesores, puedo estar hablando de las escuelas, de los jugadores, de los políticos, de una araña. Entonces, cuando yo esté hablando de alguien o de algo más, tengo que empezar a poner atención. Y la otra, que sea singular. Lo más importante es singular. Porque yo puedo estar hablando de alguien más o de algo más en plural, chicos, y ahí no va a haber problema. Pero si yo estoy hablando de alguien o de algo más y es uno solo, eso se consideran las terceras personas singular. Y tiene que cumplir estas dos, ¿eh? Si no se cumple alguna de estas dos, entonces dejamos al verbo en paz. En este caso, estoy hablando de algo, ¿verdad? De la clase. ¿Estoy diciendo una clase o estoy diciendo varias clases? Pues por mi sujeto aquí dice, la clase es, entonces, ¿estoy hablando de alguien más? Sí. ¿Estoy hablando de alguien más? Sí. ¿Es singular la clase? Sí. Entonces, tengo que agregar ese al verbo. Another example. Otro ejemplo. Aquí puedo decir my cousin. My cousins. My cousins play outside. Juegan afuera. Tengo mi sujeto, mi verbo y mi complemento. Ahora, quiero saber si a este le voy a agregar la S o no. Entonces me vengo acá a corroborar. Estoy hablando de alguien más, chicos, cuando digo mis primos. Sí, pero Sí. no es singular. Sí, estamos exactamente. Aquí les digo, vamos a comprobar estas dos cosas. ¿Estamos hablando de alguien más? Sí. Estamos hablando de mis primos. Bueno, en este caso yo estoy hablando de mis primos. ¿Es singular? Pues no, porque dice mis primos. Entonces ya falló aquí una, chicos. Y si falla una, o sea, si una no cumple con una de estas, entonces dejo el verbo en paz. Con una que no se cumpla. Para que podamos agregar ese, se tienen que cumplir las dos condiciones estas que les puse. Entonces, en este caso, como no cumple, dejo el verbo en paz y se queda así. My cousins play outside. Another example. Teacher, Yes. las dos condiciones son una que se esté hablando de alguien más y la otra que esté en singular. Ajá. Fíjate bien, que estemos hablando de alguien más, porque a veces nos confundimos. Yo puedo estar hablando contigo, decirte, Itzel, you need, fíjate, te puedo estar hablando yo contigo. You need a new book. Y algunos alumnos me dicen, es que aquí el you, pues sí estoy hablando con alguien, pero fíjense, estás hablando con alguien, no de alguien, porque dices you. Cuando dices you, estás hablando con alguien directamente. Entonces aquí en este caso no estoy hablando de alguien, estoy hablando con alguien, no se cumple. ¿Es singular tú? Pues sí, sí es singular, pero no estoy hablando de alguien, estoy hablando con alguien. Entonces aquí no se cumple, por lo tanto, este verbo también se cae igual. Entonces, como bien lo dice Itzel, es cuando hablas de alguien más o de algo más y es singular.
tiene que ser singular y que estés hablando de alguien más. Para que se agregue la Y, S, tiene que cumplirse estas dos opciones. Si no se cumple una, con una que no se cumplan, dejas el verbo sin modificación. Ujú. ¿Y el verbo siempre tiene que estar en presente? Ah, sí, chicos. Los verbos es que, miren, las ventajas de inglés, chicos, es que tienen menos determinaciones. Las formas de los verbos están en infinitivo, en presente, en pasado, en presente participio y pasado participio. Esas son las reglas, esas son las formas de los verbos. Obviamente, como estamos hablando en presente, sus verbos pues tienen que estar en presente. El presente normalmente es como ubicamos a los verbos en su forma base. Porque ustedes pueden ver, por ejemplo, déjenme se los explico aquí. Por ejemplo, puedes decir, este es el verbo en forma base, work. Tenemos el infinitivo, to work. Tenemos el presente, work. Tenemos el pasado, worked. Tenemos el presente participio, working. Y tenemos el pasado participio, que en este caso, como es regular este verbo, es similar al pasado, más bien es igual. Este es un verbo regular. Entonces, esta es la forma base. Forma base, este es infinitivo, infinitive. Este es present. Este es past. Este es present participle. Y este es pasado participo. Así es como ustedes van a ver a los verbos, así. Este verbo es regular, por eso es que algunas coinciden. Por ejemplo, el pasado y el pasado participio de los verbos regulares es igual. Pero, por ejemplo, veamos drink. En la forma infinitiva sería to drink. En la forma presente sería drink. Pasado sería drank. Presente participio sería drinking. Y el pasado participio sería drunk. Y fíjense también, chicos, esto no se los he dicho a ustedes, esto lo llevo más cuando tengo un grupo ya de más tiempo, que ustedes llevan intensivo, pero también nos damos el tiempo de analizar estas tablas. ¿Por qué? Porque les digo a los alumnos que si ustedes entienden estas columnas, es decir, qué es lo que dice el verbo en cada una de estas columnas, ustedes en cualquier cosa que quieran redactar, van a utilizar el verbo correctamente. Si ustedes logran entender esta tablita, ahorita se las explico rápidamente para ver si la logran comprender. En la forma base, chicos, el work, por ejemplo, estos verbos en forma base, pues no tienen ningún significado. Podemos interpretar en la cabeza por dentro, es trabajar y todo, pero en realidad, pues no, porque no tiene ningún sujeto acá para que nosotros digamos, dice trabajo, o trabajaste, o trabajamos, o algo así. Entonces, esta es la forma base. En infinitivo, chicos, sí está como trabajar. Aquí no hay conjugación con nada porque el to precisamente hace que el verbo no se conjugue. Si yo pongo aquí I to work, si yo lo pongo así, chicos, el to work, el to hace que este verbo no se conjugue. Porque lo que hacen los verbos es inmediatamente en cuanto se colocan o los pronuncias, luego se conjugan con el sujeto para que tenga sentido. Si ustedes le ponen a un verbo el to, para hacerlo infinitivo, hagan de cuenta que le ponen una barrera aquí. Entonces, este no se puede conjugar con nadie. Entonces, aquí dice yo trabajar. Yo trabajar por el to. El to lo deja en infinitivo, sin conjugación. Y a veces sí lo podemos utilizar así. Por ejemplo, si yo digo I love, fíjate, I love, aquí este lo se conjuga, ¿verdad? Entonces dice yo amo o me encanta. Y necesito ahora el verbo en infinitivo, porque lo que quiero decir, me encanta trabajar.
Entonces necesito el verbo en infinitivo. Me encanta trabajar. Entonces les digo, hay oraciones que sí ocupamos los verbos en infinitivo, sin conjugar. Porque imagínense si yo aquí no le pongo el to, lo que hacen los verbos lo se conjuga con con el sujeto. Y entonces también hace lo mismo. Y entonces si yo los dejo así, dice, yo amo trabajo, yo amo trabajo, yo amo trabajo, lo se conjuga. Entonces para que no se conjugue el segundo, le pongo el to, y ahora sí dice, yo amo trabajar. Entonces, esa es la forma infinitiva. En el presente, chicos, pues depende al sujeto que le pongan, el verbo se va a conjugar en presente. Por ejemplo, si aquí en vez aquí le pongo el they, pues va a decir ellos trabajan en presente, ellos trabajan. Si le pongo si le pongo aquí el you, en vez del they, va a decir tú trabajas. A igual manera aquí en drink, si le pongo los gatos, en presente pues voy a decir the cats drink, los gatos beben. Ahora, nos vamos a la columna del pasado, igual con los mismos gatos. Teacher, ¿y Ujú. esa tabla también puede aplicar para un verbo irregular? Sí, aquí van todos los verbos. Por ejemplo, yo puse aquí un irregular, mira, el drink y el work. El work es regular y el drink es irregular. No sé si ustedes ya ahorita en este punto sepan o algunos sepan la diferencia entre un verbo regular y uno irregular. Pues el regular sigue reglas, como saben, los regulares siguen reglas. Y aquí en lo de las reglas, pues entra en el pasado. A los verbos, para que ustedes los conviertan en pasado, para que ustedes estén hablando en pasado, se les agrega ed. A los verbos, para que estén en pasado, se les agrega ed. Entonces aquí está. A los regulares. A los regulares, ajá. Y a los irregulares, como lo hemos visto antes en los términos que vimos, por ejemplo, hace poquito en los plurales que dijimos, este es uno irregular, quiere decir que él tiene su propia forma, ¿se acuerdan? Es de igual manera. Si ustedes analizan aquí el drink que yo tengo, si fuera regular, chicos, yo hubiera hecho esto, porque dice que la regla que para que estén en pasado les agregamos ed. Sin embargo, él es un verbo irregular y fíjense cómo es su forma en pasado. Quiere decir que él no siguió la regla, él es irregular y tiene su propia forma en pasado. Esa es la diferencia entre los dos. Por eso, sí, Giovanni, aquí todos los verbos se posicionan, nada más que obviamente tú vas a ver aquí de una manera el pasado, a diferencia de los irregulares, que los vas a ver de otra manera. Todos los regulares los vas a ver con ed al final en pasado y en participio. A todos los regulares. Gracias. ¿Y el Y a los ING, irregulares no. teacher, es para presente continuo? ¿Mande? Y al verbo cuando se le agrega ING es presente continuo. Presente continuo, ajá. Ok. Y aquí, chicos, fíjense, en el presente y en el pasado, presente y Que pasado, termina en chicos, español, ando, caminando, así. estoy caminando, estoy comiendo, estamos jugando, están durmiendo, los gatos están jugando, los niños están haciendo la tarea. Ese es el present continuous y es cuando utilizamos Se esto. complementa con el Ajá. verbo to be. Exactamente, pero fíjense, por eso les digo esta tablita, a mí me gusta mucho mostrársela a los alumnos porque yo aquí también en las tablas les pongo las formas en que los verbos van a necesitar auxiliares. Cuando ustedes tengan en el present participo, del ing, ustedes van a utilizar al verb to be como auxiliar. Acá en el past también van a utilizar, puede que utilicen al verb to be como auxiliar o pueden también utilizar el have como auxiliar o el had como auxiliar. Acá en el caso del present simple puede ser que lo utilicen en presente, el verb to be en presente como es el is, el are y el am, o puede también que lo utilicen el verb to be en pasado como el was y el were.
Si ustedes en vez de utilizar, como nos decía Janet, estoy caminando, estoy jugando, estoy durmiendo, pues ahí sería presente, ¿verdad? Estoy en este momento, o sea, estoy. Ahí lo utilizaríamos en presente, en presente, por ejemplo, I am working, estoy trabajando. Pero si yo en vez del en presente utilizo el verbo to be en pasado, entonces se convierte en pasado continuo. Ya no estaría diciendo estoy trabajando, diría I was working, estaba trabajando en la mañana, por ejemplo. Acá del lado de los participios, chicos, vamos a utilizar el have como auxiliar, es decir, entre el sujeto y el verbo es un auxiliar. Los auxiliares indican, chicos, o más bien como la palabra dice, auxilian al verbo. ¿Qué quiere decir que lo auxilian? Que lo ayudan. Sin ellos, el verbo no va a tener sentido. Por ejemplo, fíjense, que les voy a poner un ejemplo para que entendamos un poquito a lo que me refiero de los participios y sus auxiliares, la importancia. Fíjense, este es el drink. En su forma base dice beber. Beber. Bueno, eso es así como lo entendemos. Aquí en el participio, pues sería ya, ahora sí, beber definitivo, porque ya no está conjugado. En el presente sería, depende de la persona. Ahorita lo vamos a estar todo con I. Yo. Yo bebo en presente. Yo bebo. En pasado, que sería yo bebí, ¿verdad? Yo bebí. En presente participio, yo bebiendo. Bebiendo. Así es la terminación de los presentes participios. Bebiendo, caminando, comiendo, jugando, copiando. Y el pasado participio es bebido. Bebido. En el caso del work, sería trabajado. Yo he trabajado, por ejemplo. En el caso de drink, sería bebido. Si ponemos el sleep, ¿cómo sería el participio de sleep? ¿Qué diría? De dormir. A ver. Si trabajar, el participio es trabajado, el de beber es bebido, ¿cómo sería el de dormir? Dormido. Dormido, ajá, exactamente. Entonces esa es la terminación de los pasados participios. Y fíjense cómo nos ayuda esta tablita. Bebiendo y bebido. Si mi oración dice, por ejemplo, yo he bebido mucho en mi vida. Yo he bebido mucho en mi vida. Bebido. Pues aquí dice beber, beber, bebo, bebí, bebiendo, bebido. Ah, es ¿verdad? Bebido. Es un past participle, el que yo necesito. Entonces, pues yo lo pongo acá, porque mi oración dice, yo he bebido, sujeto, verbo, complemento. ¿Quién es el sujeto? Yo. El verbo bebido, ajá. Yo he bebido mucho en mi vida. Ahí está. Pero ojo, chicos. Yo acá arriba les dije que cuando utilicemos estas formas, se utilizan auxiliares. Porque necesitan a alguien que auxilie al verbo. Porque si yo lo dejo aquí, chicos, pues va a decir yo bebido. Yo he bebido mucho en mi vida. Está mal, ¿verdad? Algo nos hace falta aquí, porque dice yo bebido, entonces no suena bien. Podemos decir yo había bebido, o puede decir yo he bebido, esos dos. Ahí es presente todavía. No aplica como un No. was. El tiempo que yo, mi oración que yo estoy expresando, yo he bebido mucho en toda mi vida, es presente perfecto. No es presente. ¿Sería did? Si fuera presente sería, yo bebo mucho en mi vida. Ese sería presente. Yo bebo. Esta oración no está, es Entonces, presente perfecto. Yo he bebido mucho en mi vida. Entonces aquí yo necesito auxiliar para que tenga sentido mi oración entre el sujeto y el verbo. En este caso, si yo le pongo un verb to be, por ejemplo, que sería el am, en este caso aquí para el apto para el I,
Diría, yo estoy bebido mucho en mi vida. Yo estoy bebido mucho en mi vida. Entonces, no, no me suena este. Si yo pongo el have, chicos, como auxiliar, el have es yo he bebido. Si tuviéramos aquí el sujeto you, diría tú has bebido. Si tuviera el we, diría nosotros hemos bebido. Entonces, el have es el que necesito. Este es el que me está ayudando a lo que yo quiero decir. El have como auxiliar. Entonces, I have drunk a lot in my life. Yo he bebido mucho en mi vida. Ahora sí ya tuvo sentido, ¿verdad? Entonces, el have, aquí cuando utilice los participios, el have o el had también en pasado perfecto, o incluso el verb to be lo puedo poner aquí. Otro ejemplo. Fíjense. Si dijera had, ¿qué significaría? ¿Yo he estado o No, estuve? a ver, si el have es he como auxiliar, yo he bebido, solamente pongo el he en pasado. Yo he bebido, ¿cómo diría el yo he bebido, como diría en pasado? Yo había bebido. Yo había bebido mucho en mi vida. Yo había bebido mucho en mi vida antes del accidente, por ejemplo. Entonces ahí, si yo le pongo el had, perdón, en vez del have, ya estaría en pasado. Ya no digo yo he, sino yo había. Ese es un pasado perfecto. Igual, chicos, les digo, esta tablita nos puede ayudar mucho. Nada más que sí se necesita como de un buen tiempo para analizarla y hacer muchos ejemplos para que vayan entendiendo, descifrándola un poquito más. Espero ahorita con esto poquito que vimos les ayude un poquito. Si no, después, más adelantito, cuando estemos desahogados de verbos, de temas y de todo esto, le dedicamos una clase a ver bien esta tablita. ¿Les parece? Yes. Porque ya se nos está Sí, sí. yendo la clase y no hemos entrado con los negatives y con otros temas. Ok, chicos. Entonces, ahorita nos vamos a preocupar por el present simple, que es en el que estamos. En el present simple. Entonces, ya sabíamos que las terceras personas se les va a agregar la S, ¿verdad? Entonces, aquí si yo digo Laura. Disculpe la interrupción, maestro. Yes. ¿Podemos tomar un break? ¿Un break? Sí, chicos, vayan, tomen 5 minutos. Ahorita nos vemos a las 10:25, at 25 past 10. I see you at 25 past 10.
Okay, are we ready? ¿Estamos listos? Are we ready? Sí, teacher. Okay. So, we were checking, estábamos revisando, we were checking this sentence, esta oración, nuevamente retomando lo de agregarle ese o no al verbo. En este caso sí checamos y hacemos lo que les decía hace ratito. ¿Estamos hablando de alguien? Sí. Yo en este caso estoy hablando de Laura. No estoy hablando con Laura, estoy hablando de Laura, porque estoy diciendo que Laura necesita dinero. Entonces, ¿estoy hablando de alguien? Sí. Ya la primera regla se cumplió. Denme un segundo, creo que alguien está solicitando entrar. Sala y sí, aquí está Giovanni. Ok, entonces la primera regla se cumple cuando decimos Laura, estamos hablando de alguien más, y la segunda se cumple cuando decimos que es singular, porque sí, Laura nada más, en este caso tengo a una Laura. Entonces, si se cumplen las dos, por lo tanto hay que agregarle ese al verbo y quedaría como Laura needs money. Laura needs money. Entonces, acuérdense, chicos, esta regla solamente es en el presente, ¿eh? En el presente. Ya cuando veamos otros tiempos se van a dar cuenta que no vamos a modificar el verbo de esa manera, solamente es en el present y para afirmaciones, affirmative sentences. Only for affirmative sentences. Ok. El último ejemplo para ver si ya comprendimos un poquito más. Tenemos aquí Carla and Gaby. Este es mi sujeto. Vamos a comprar que vamos a poner que compran maquillaje, makeup. Entonces aquí tengo mi sujeto, verbo y el complemento. Ahora tengo que saber si le agrego ese o no al verbo. Necesito checar mi sujeto y digo Carla y Gabriela. ¿Estamos hablando de alguien más cuando digo Carla y Gabriela? Sí. Yes, estoy hablando de Carla y estoy hablando de Gabriela. Entonces la primera regla se cumple. La segunda regla, ¿es singular Carla y Gabriela? No. No. Ellas dos por sí solas sí son individual, pero en mi caso, en mi sujeto, yo estoy hablando de dos personas. Entonces deja de ser singular porque yo estoy hablando de dos personas. Entonces es plural. No se cumple la regla. Entonces, acuérdense que por una que no se cumpla, yo no le hago nada al verbo. Y en este caso quedaría Carla and Gaby buy makeup. Compran maquillaje. ¿Sí me explico, chicos? Do I explain myself? Yes. Ok. Vamos a hacer una actividad rápidamente también sobre esto. Give me a second. Bueno, no, porque mejor ahorita que les explique lo de la S. Ok, entonces ya que sabemos, chicos, que les vamos a agregar S al verbo o no, hay que estar al pendiente también de las reglas. A veces los verbos les decían la S no va a ser suficiente, hay que agregar otras cositas, otras letras más bien, pero esto es de acuerdo a cómo termine nuestro verbo.
Y les mencionaba hace ratito, es similar a lo de los plurales, cuando hacemos plurales, cómo terminaba el sustantivo. Y en base a eso yo le agregaba la ES también, o la Y, sustituía la Y por la I latina y le agregaba ES. Entonces es muy similar. Entonces aquí la primera regla, chicos, the first rule, es similar con las que vimos. Teacher, está escribiendo porque no se ve su pantalla. Ay, sí la dejé de compartir, sorry. Give me a second. Aquí está, compartir. No. Compartir pantalla, listo. Ok. Ya deberían de verla. ¿Sí? Sí, ya se ve. Ok, chicos, entonces aquí con la primera regla de los verbos, cuando hay que modificarlos con la S en el present simple, vamos a estar al pendiente de esto. La S, CH, SH, X, Z, and O. Cuando tengamos un verbo de esta manera, chicos, la S no va a ser suficiente. Vamos a tener que agregarle la E aparte y la S, obviamente, para yo modificar los verbos. Por ejemplo, si yo digo I watched TV, pues no va a haber problema. Sé que cuando tengo el I, no estoy hablando de alguien, estoy hablando de mí misma, entonces aquí no modifico verbo. Pero si estoy hablando de alguien más y es singular, como ya lo dijimos, entonces hay que modificar el verbo. Y pues ahorita lo que vimos es que agregarle, espérame, me comí una letra, watch. Es agregarle la S, ¿verdad? Watch. Pero dice nuestra regla que si mi verbo termina en CH, S, SH, X, Z, O, la S no va a ser suficiente. Quiere que le agreguemos la IS. Entonces, este verbo quedaría así, esta conjugación sería she watches TV, por el verbo que termina en CH. Another example, fix. ¿Sabemos qué es fix, chicos? Este verbo fix. No. What is it? What is fix? Como acomodar o arreglar, ¿no? Algo así. Arreglar, reparar. Arreglar. Ajá. Entonces aquí yo quiero decir que el mecánico arregla coches. El mecánico arregla coches. En mi sujeto estoy hablando de alguien más, ajá, de un mecánico. Y es solamente uno. Entonces, sé que tengo que modificar el verbo. Y como mi verbo termina en X, como lo veo aquí, entonces tengo que agregar la IS. Y va a quedar the mechanic fixes cars. Another example. For example, my sister, mi hermana, el verbo va a ser go to English classes. Mi hermana, ¿estoy hablando de alguien? Sí, de mi hermana. Es una nada más, ajá, porque dice mi hermana nada más. Entonces, sé que voy a modificar el verbo. Termina en O. Entonces, my sister goes to English classes. Is it clear, guys? ¿Está claro esta regla? Sí, teacher. Perfect. Okay. Entonces nada más cuando termine en S, CH, Z y SH. H. Ajá.
Solamente con esas letras es cuando le voy a agregar es al verbo. E incluso hasta a veces si ya estamos como acostumbrados a algunas cosas en inglés, chicos, a veces hasta nos va a sonar raro la pronunciación. Por ejemplo, fíjense. Wash. Este verbo, wash, lavar, si yo lo conjugo con una tercera persona singular, por ejemplo, the maid, ayer vimos este vocabulario, the maid, que sería la empleada doméstica, lava, si yo nada más le agrego la S, estaría hasta incluso se me hace difícil pronunciar. Digo, the maid washes. Si nada más tuviera la S, washes. Hasta tengo que parar ahí en el wash y luego agregarle el sonido de la S. Entonces hasta es difícil pronunciarlo de esa manera. Si yo le agrego es, como nos dice la regla, the maid washes, ya no tengo problema de pronunciar. Ok, ese es the first. Yes. ¿Dijimos algo, Johnny? No, sorry. Sí, Okay. lo estaba escribiendo, ¿verdad? Sí, Es que como que lo vi en pequeño y no lo distinguí muy bien. Aquí, el de wash, les decía. Wash aquí. Y les decía, Ajá. si yo nada más agrego la S, por ejemplo, en the maid, la empleada doméstica lava la ropa, a lo mejor the clothes. Entonces, si se fijan, si yo nada más le agrego S aquí al verbo wash, se me hace difícil pronunciarlo. Wash, wash. Entonces, ya con la S, como nos dice la regla, pues ya no tengo el problema de la pronunciación. Washes the clothes. ¿Eliminas la última S? No es de que la elimine, es de que la regla, como bueno, aquí sí nos dice, espérenme. Si yo no supiera las reglas, chicos, si nos quedamos a todos los verbos, cuando tengas a una tercera persona singular, le agregas ese. Si yo me quedo con esa información nada más, pues voy a decir, a mí me dijeron que cuando tenga una tercera persona singular, como en el caso de la empleada doméstica, le agregué ese al verbo, entonces aquí le agrego ese al verbo wash. Pues estaría mal porque no hemos visto las reglas. La regla ya nos dice que si termina en SH mi verbo, pues la ES le tengo que agregar, no nada más la S. Y hasta es más fácil de pronunciar. Si yo digo washes, ya con la ES, washes, the maid washes the clothes. Así yo nada más le pusiera la S. Aquí la S sería hasta difícil pronunciarlo. The maid washes the clothes. Entonces, chicos, estén atentos de esas reglas, bueno, de esos verbos que terminen de esta forma y que los vayan a modificar para las terceras personas singular, de agregarle la ES. La segunda regla, chicos, the second rule, tiene que ver con la terminación Y. Como también lo vimos en los sustantivos cuando los hacíamos en plural, teníamos una regla que hablaba de la Y al finalizar. Y se acuerdan que cuando los vimos ese tema, estaban los que terminaban en vocal e Y y los que terminaban en consonante e Y, ¿sí lo recuerdan? Se le cambia la Y por una IES. Ajá, exactamente, pero a los dos casos, cuando terminaban en vocal e Y y cuando terminaban en consonante e Y. Acuérdense que cuando terminaban en vocal
y la Y era una cosa y cuando terminaba en consonante Y era otra cosa. Es igual también aquí. Vamos a tener verbos que terminen en Y con consonante antes de la Y, pero también vamos a tener verbos que terminen en Y y antes de la Y una vocal. Entonces, tienen que estar atentos con esto. Por ejemplo, tengo, a ver, con consonante tengo cry. Tengo try. Acá tengo play. ¿Qué otro verbo termina en vocal? Play, try, dive. Bueno, ahorita sí me acuerdo de Fly. otro. Sorry, Fly es consonant. play. Fly, fly. De volar. Ah, fly, exactly. Fly, fly, yes, very good, Giovanni. Fly, pero ese sería en consonante acá de este lado. Sí. Ajá, muy bien. Ok. Entonces, chicos, fíjense, cuando yo tengo en mi verbo en terminación Y, como aquí, y antes tengo una vocal, entonces el verbo no va a recibir, no vamos a sustituir nada, simplemente le vamos a agregar la S para terceras personas singular. Por ejemplo, puedo decir, she plays cards. Ella juega cartas. Aquí mi verbo termina en una Y, pero antes tengo la vocal. Entonces, si tengo vocal e Y, la S es suficiente. She plays cards. A diferencia, si tengo un verbo que termina en Y y antes una consonante, como en todos estos casos, si yo quiero hacer si yo voy a utilizar este verbo con una tercera persona singular y lo necesito modificar, entonces ya no quedaría acá como en el caso de play. Por ejemplo, si digo she cries, este es el verbo, she cries for her ex. Fíjense, entonces aquí tengo que modificar el verbo porque mi sujeto es una tercera persona singular. Si yo me quedo con lo de, pues nada más aquí le agregaron S después de la Y, pues yo también le agrego S, va a estar mal. Cuando tengo un verbo con Y y consonante antes, entonces vamos a hacer lo que hacíamos en los plurales. Vamos a sustituir la Y por una I latina y enseguida agregarle IS. Entonces, aquí va a quedar así. She cries for her ex. Esa es la modificación que sufren los verbos con terminación Y y antes hay una consonante. Si hay vocal, la S va a ser suficiente. Vamos a ver aquí otro ejemplo. Por ejemplo, a ver, fly, con el verbo fly. Podemos decir Superman vuela rápido. Sabemos que estoy hablando de alguien, en este caso de Superman, y es uno. Y mi verbo termina en Y y antes una consonante, entonces la regla dice que pues elimine la Y, la sustituya por una I latina y le agregue la IS. Superman flies fast. ¿Está clara esta regla, chicos? Sí, teacher. Yes. Ok. Third rule. Vamos con la tercera. La tercera regla
nos habla de los irregular. También aquí entran los irregular. Pero la buena noticia, chicos, es que nada más hay uno. Irregular verbs. ¿Cuál creen que sea? Lo hemos utilizado mucho en clase. El irregular verb en el presente, porque en el pasado hay muchos irregulares, pero en el present solamente existe uno y es el have, este verbo. Porque si yo digo I have a dog, pues no hay problema. Ahí está. Pero ¿qué pasa si yo voy a expresar que ella, mi sujeto va a ser una tercera persona singular, entonces tengo que modificar el verbo? ¿Cómo lo expreso para decir ella tiene un perro? Con este verbo que es irregular. Ustedes lo saben, yo sé que lo saben, nada más que a lo mejor no lo han. Has. She has. Exactamente. El has. Y es irregular, chicos, porque lo normal si yo quisiera utilizar el have con terceras personas, pues no termina en Y para quitarle la Y, no termina en SH, ni en X, ni en S. Entonces lo normal sería agregarle S, ¿no? Para terceras personas, decir she has, así, de esa manera. Sin embargo, pues ya les estoy diciendo que él es un verbo irregular, quiere decir que no sigue las reglas, por lo tanto, él tiene su propia forma. Y su forma para terceras personas en present simple es de esta manera. She, o aquí en el has. She has a dog. Pero que sabemos que significa exactamente lo mismo tener, solamente que es la forma correcta o la escrita de poner el verbo gramaticalmente. Is it clear, guys? Yes, teacher. Ok. Y por último, finally, guys, we have the last rule. Tenemos la última regla que en realidad pues ya no es regla. Simplemente nos dice lo último que tenemos que saber es que a todos los verbos les voy a agregar ese. A todos los verbos les voy a agregar ese mientras no entren dentro de las reglas que ya vimos. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, move, voy a decir his body. Me estoy esperando. Él mueve su cuerpo al ritmo de la música, por ejemplo. Entonces, el move, pues yo tengo que ver las reglas. A ver, el move termina en SH, en X, en Z, en O, en esa, pues no. No entraría en esa regla. La otra regla era la Y. Pues sabemos que no termina en Y. La otra opción sería que es un verbo irregular, pero sabemos que solamente existe el have. Entonces no entra en ninguna de ellas. Entonces, si no entra en ninguna de las reglas, lo que tengo que hacer es simplemente agregarle es. ¿Puede aplicar también en cortar? ¿Sorry? ¿Puede aplicar en cortar la ¿El cuarta qué? regla? Ah, ¿Cortar? la cuarta ¿Cortar? Ajá. Put. A ver. Bien, me perdí. No alcanzo a escuchar bien el audio. No sé si. ¿Qué mencionas de la cuarta regla? Ah, que si puede aplicar en el verbo cortar también. Cortar. Ah, sí. Por ejemplo, cut. ¿Esta? Sí. Ajá. ¿Termina en SH, X, S, O y todas esas donde le agregamos IS? No. ¿Termina en Y con consonante o vocal? No. ¿Es irregular? No, porque el irregular es el have. Entonces, si no entra en ninguna, para terceras personas, terceras personas. She cuts paper. Ella corta
papel. Ujú. ¿Alguna otra pregunta? Any other question, guys? No. A lo mejor deduzco por dónde viene tu pregunta, Giovanni, y es que tal vez cut es un verbo que en presente, en pasado y en participio su forma es igual. Por ahí creo que viene, de ahí venía la pregunta, ¿verdad? Ujú. En presente, sí, porque por ejemplo en presente tú dices she cut paper. Aquí con la S, she cuts paper. Ese sería presente. Sí. So, she cuts paper. En pasado sería she cut paper sin la S. Y en pasado participio también sería she, por ejemplo, she has cut paper. Sí, ya entiendo por dónde viene, pero en presente sí se modifica si es tercera persona singular. Ya en pasado y en participio ya no se modifica, se queda igual. Ese es un verbo algo especial también. Pero no, eso no afecta en el presente en el que estamos viendo, no afecta. Aquí sí se le agrega. Ok. Any other question, guys? No, ¿verdad? Dicen que no. Entonces, vamos con las negatives rápidamente, así alcanzamos a ver negatives rápido. Y para ya dejarles una actividad que involucre ambas. Ok, guys. Entonces, en present ya lo checamos. Hay que poner el sujeto, el verbo, y hay que modificar el verbo si estamos hablando de third person singular, y el complemento. En negaciones, chicos, van a entender por qué el verb to be es especial. En negaciones, por ejemplo, yo puedo decir the students, los alumnos, the students, the students, the students have a test. Ay, canijo. A test. ¿Qué estoy diciendo aquí, chicos? Tienen un examen, una prueba. Ajá. The students have a test. En negación, esta es afirmación, chicos. En negación, fíjense. Yo cuando usaba el verb to be en mis afirmaciones, en mis negaciones o preguntas, cuando vimos el verb to be, también veíamos presente simple. Yo decía, she is a doctor. I am happy. They are in the school. Entonces, chicos, ¿qué hacíamos cuando yo quería negar estas oraciones? Yo le agregaba nada más el not. Después del verbo, le agregaba el not. She's not. I am not. They are not in the school. She's not a doctor. I am not happy. ¿Verdad? Le agregaba el not después del verbo to be. Cosa que acá yo no puedo hacer. Si yo quiero decir que los alumnos no tienen un examen, yo no puedo agregarle nada más el not. The students have not a test. O, por ejemplo, si yo hago otra oración donde digo que yo no cocino, mi verbo es cook, ¿verdad? Cook.
Aquí esta sería afirmación, yo cocino. Si yo quisiera hacer la negación, pues no puedo poner I cook not. Está mal. Por eso, chicos, es que el verbo to be era especial y lo vimos aparte. Aunque es presente o puede ser pasado o presente continuo, que involucra el verbo to be, él es especial. Él se puede negar y preguntar a sí mismo, cosa que el resto de los verbos no, y que de acuerdo al tiempo que estemos viendo van a necesitar un auxiliar de acuerdo al tiempo. Que los auxiliares son los que veíamos hace rato, como el verbo to be, que les puse el have en la tablita, que les puse el had. Ellos son auxiliares. Quiere decir que van a ayudar a negar y a preguntar también con el resto de los verbos que el not no es suficiente, como en el caso del verbo to be. Entonces, como ellos no se pueden negar a sí mismos, los verbos van a requerir el auxiliar, que a lo mejor ya ustedes ubican cuál es el auxiliar del presente simple. El auxiliar del presente simple es el do. Este es el auxiliar. A veces nos confundimos porque decimos, es que el do es un verbo, o cómo sé que es un verbo y cómo sé que es auxiliar. Ustedes lo van a ver porque cuando sea verbo va a estar en la posición del verbo, que sería esta. Cuando no esté funcionando como auxiliar, como verbo, perdón, y que lo utilicen como auxiliar, va a estar en la posición del auxiliar, que es dentro de, en medio del sujeto y del verbo. O va a ir al principio si es que están preguntando, porque si se acuerdan en preguntas, cuando hacíamos en estas del verb to be, si yo quería preguntar si ella era un doctor, hacía esto. ¿Is she a doctor? ¿Por qué el is iba al principio? Porque el is está funcionando como auxiliar y en preguntas los auxiliares van al principio. Por eso es que cuando ustedes no utilicen al do como verbo, que es hacer, y que lo utilicen en medio entre el sujeto y el verbo, va a ser auxiliar. O si está al principio de la oración, va a ser auxiliar, no va a ser verbo. Entonces, ya sabemos que el do nos va a ayudar a negar y a preguntar en el presente simple. Y va a ir aquí, entre el sujeto y el verbo, para negar. Y también yo les había dicho que yo lo veo de esta manera. Para negar nosotros tenemos que poner el not y aquí va a ir el auxiliar del tiempo. El auxiliar del tiempo, porque va a haber varios auxiliares y ustedes tienen que identificar cuál le pertenece a cada tiempo. En este caso ya sabemos que es el do para el presente simple. Entonces ustedes van a negar de esta manera. I do not cook. Yo no cocino. O pueden hacer la contracción que yo creo que ya ubican, que es el don't. I don't cook. Acá en la de arriba, donde dice the students have a test, los alumnos tienen un examen. Para yo negar que tienen un examen, pues voy a poner mi auxiliar aquí de negación, que ya sabemos que va entre el sujeto y el verbo. Have. Entonces, aquí va a ir. Sabemos que tengo que poner el not y el auxiliar del tiempo, que en este caso es el do. Entonces voy a decir, the students do not have a test, o puedo decir con contracción, the students don't have a test. Y ahora, ustedes se estarán preguntando, los que ya les digo, los que están un poquito más avanzados, dicen, oye, pero yo he visto a mí me han dicho que es el don't o el doesn't, ¿verdad? Sí. Muchas veces los profesores o los maestros, ya depende de cada quien, le dicen, es que existen dos, el don't y el doesn't. El doesn't es para terceras personas singular, pero que yo les digo, para que entiendan por qué, para que entiendan por qué, y no nada más de, es don't o doesn't. Y ahorita les voy a explicar por qué se convierte en doesn't si nada más es do. Aquí voy a borrar esto.
Aquí, listo. Cuando usas she o he lo puedes aplicar, creo. Exactamente, pero ¿por qué se convierte en, porque es dos? Cuando los maestros le dicen, es el don o el docent, ajá, sí, pero ¿por qué es por qué es docent? Ahorita les voy a explicar por qué. Por ejemplo, si aquí digo Marta. Marta no juega cartas. Aquí tengo play cards. Play cards. Esta la quiero hacer negación. No juega cartas. Sabemos que el do, chicos, es el auxiliar, ¿verdad? Entonces quedaría así como, Marta do not play cards. Pero Marta es una tercera persona. ¿Y se acuerdan que decíamos, cuando tengamos terceras personas hay que modificar el verbo, que le agregábamos S? Pues en negaciones, el que sufre la modificación no es el verbo ya, sino es el auxiliar que está negando. En este caso, en vez de agregarle S aquí al verbo, me lo voy a llevar para acá, en el auxiliar. Pero, pues no decimos así, dos. ¿Por qué no decimos dos y decimos así con la S? Does. ¿Por qué? Si me pusieron mucha atención hace ratitito, van a saber por qué. Porque era una de las terminaciones donde se agregaba ES y el verbo do en tercera Exactamente. persona es dos. Exactamente, porque el do termina en no. Y vimos en las reglas, si el verbo termina en O, S, H, X y esas, la S no es suficiente, hay que agregarle IS. Por eso es que decimos does con ES. Y si se convierte en does, aquí le voy a poner does not play. Entonces does, ay, sorry. ¿Qué hice aquí? Entonces, si se convierte en does not, así, does not, o puedo hacer la contracción doesn't. Doesn't. Entonces, ahora sí digo, Marta doesn't play cards. Por eso es que existe el don't y el doesn't para terceras personas cuando negamos en present simple. The last example, el último ejemplo, puedo poner que el gato, the cat, insects. Yo aquí estoy afirmando, el gato, the cat, eat insects, come insectos, pero yo quiero negar que el gato no come insectos. El gato es una tercera persona singular para yo negar, entonces voy a agregarle es al auxiliar. Does not eat insects. O hago la contracción doesn't. The cat Y doesn't el verbo eat pierde, insects. El verbo ya no se modifica sorry. porque ya modificaste el auxiliar. Entonces, en afirmación el verbo sufre el cambio. En negaciones y preguntas el verbo no sufre el cambio. El que sufre el cambio es el auxiliar. En Ok. negaciones y preguntas. ¿Ok? Muy bien, chicos. Entonces, ya se nos acabó la clase. Me interesaba ver eso también de las terceras personas en negación y pregunta, cómo agregarle S a los verbos y si es negación, quién sufre el cambio. Entonces ya con esto vamos a poder hacer unas actividades que ahorita les voy a enviar y que ahora sí me voy a asegurar que salga el mensaje para que tengan para trabajar en la semana y en la siguiente continuamos con las preguntas del present simple. ¿Ok, chicos? Ok. Ok, teacher. Muy bien. De todos modos, si por ahí se atoran la tarea, manden ahí un WhatsApp o ya en la siguiente clase para todas esas dudas si es que las tuvieron durante los ejercicios de tarea. Ok, chicos. Antes de irnos, ¿alguien tiene alguna pregunta o algún comentario? No sé, ¿algo? Sí,
¿El do solo lo vamos a usar cuando hablemos de tercera persona al singular? ¿El does? ¿El auxiliar? Ajá. Y que sea negación. Que sea negación. Ok. En preguntas, miren, si quieren también, chicos, antes de irnos, les digo, casi no se las pongo así como estructuras, pero sí ayudan a hacer estructuras. Entonces ahorita déjenme, se las pongo, cuál es la estructura de la afirmación y cuál es la de la negación, para que en la tarea, si tienen alguna pregunta, puedan checar la estructura. Y las estructuras les van diciendo exactamente qué poner y dónde ponerlo. Entonces, para la afirmación, affirmative, como siempre les he dicho, va el sujeto, the subject. Después sigue el verbo y aquí en paréntesis les pongo la S para que ustedes sepan que también tienen que estar pendientes si agregarle S o no al verbo en caso de que sea third person singular. Y pues tenemos el complemento al final. Un ejemplo, aquí puedo poner Janet. Janet, aquí puedo poner dance, cumbia, por ejemplo. Sabemos que Janet es una tercera persona singular, entonces voy a estar atento al verbo para modificarlo. Mi verbo, por la terminación, la S es suficiente. Si tengo acá, por ejemplo, you, dance, cumbias. En este caso, mi sujeto you no va a requerir que el verbo se modifique porque no estoy hablando de alguien. Si es singular, tú, pero no estoy hablando de alguien, estoy hablando con alguien. Al decirle tú bailas. Entonces ahí el verbo no va a necesitar cambios. Y en la negación, chicos, van a poner al sujeto más el auxiliar. Aquí ver el auxiliar con el not, más not. Ay, esto pinta muy grande. El auxiliar más not. Después el verbo plus the verb plus the complement. Si lo ejemplificamos, por ejemplo, sería the dogs. The dogs, el auxiliar, sabemos que es do, con el not. El verbo sería, los perros no juegan con los gatos, with the cats. With the cats. Ok. Entonces, ya tengo the dogs. El auxiliar es el do. Tengo que ver si no va a sufrir el cambio en la negación el do. Porque es plural, pues no. Entonces se queda do not. O puedo decir don't. The dogs don't play with the cats. Aquí mismo en esta negación, si yo tengo una tercera persona singular, por ejemplo, the girl, la niña, el auxiliar sería do, y el not, y acá no platica. In class, ese sería mi complemento. Ahora sí, no platica en clase. Aquí me voy, el verbo, sabemos que negación no sufre cambios, por eso no le puse entre paréntesis la S, sino acá es donde va a recibir el cambio. El auxiliar para negar, sabemos que es third person singular, entonces va a recibir el cambio, que lo normal sería con una S, pero ya vimos por qué lleva ES. Entonces voy a decir, the girl does not talk in class. No habla en clase, o puedo hacer contracción aquí en el doesn't. The girl doesn't talk in class. No platica en clase. Y entonces fíjense aquí cómo están las estructuras si las quieren seguir para su actividad si se atoran. ¿Ok?
Okay, teacher. Okay. Good. Entonces les envío por ahí las worksheets de tarea, chicos. Si se atoran, si tienen dudas, pues pueden mandar WhatsApp o ya en la siguiente clase también la podemos revisar más a fondo. Thank you very much, guys, for your Yes. time, for your attention, for Thank your you. participation. I hope that you have a very, very good Sunday, and I see you the next weekend. Thank you very much. See you, teacher. Thank you. Thank you. Bye-bye. Goodbye. Bye. Happy